Bueno, hoy vamos a hablar con una nutricionista que queremos mucho aquí en Salud y Algo Más y que siempre nos enseña tanto. Ella es la doctora Dayana Castillo. Ella es fundadora, directora científica de Nutrarte, autora del libro No Coma Cuento y nutricionista y dietista de la Universidad Industrial de Santander y epidemióloga de la Universidad del Rosario. Así que, Dayana, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más. No, muy buenas tardes, Carolina, muy buenas tardes, Camila. Yo feliz de estar acá acompañándolas. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Me encanta que podamos compartir de estos temas. Bueno, pues mire, Dayana, hoy como precisamente usted venía y estamos hablando de la salud mental, que hoy es el Día Internacional, pues definitivamente la salud mental está muy relacionada con lo que nosotros comemos, porque la comida determina nuestro comportamiento en muchos sentidos. Quisiéramos preguntarle a usted desde la nutrición, ¿qué relación ve y si en realidad usted ve un gran impacto con la forma en que sus pacientes se alimentan con respecto a su estado de ánimo? Mira, yo, Caro, les puedo decir que yo soy un testimonio de haber mejorado temas de salud mental con nutrición. Y la nutrición está absolutamente relacionada con los estados de ánimo de las personas. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen la capacidad de influenciar las hormonas y las hormonas tienen la capacidad de influenciar los estados emocionales. También podemos mejorar la conductividad de los neurotransmisores, que también es lo que nos permite estar más atentos, más alertas, y obviamente la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la que nos hace estar en un estado emocional contentos, el 90% de ella se secreta en el intestino. Entonces, hay un eje que se llama el eje intestino-cerebro, que es el encargado de modular cómo nos sentimos a través de cómo comemos, y también impacta lo que comemos, impacta positivo o negativamente nuestros estados emocionales. Y asimismo, nuestros estados emocionales impacta positivo o negativamente la salud intestinal. Este eje es en doble vía. Entonces, si el 90% de la serotonina se secreta en el estómago, dime tú si no hay una relación directa. Entonces, el intestino es el encargado, el intestino delgado es el encargado donde se hace todo este proceso. Entonces, hay una relación estrechamente directa. Si cuidamos el intestino, vamos a tener una salud mental muchísimo más equilibrada. Doctora, ¿y cuáles son esos alimentos que podrían dañar más fácil nuestro intestino o que podrían hacer interferencia en que éste trabaje de una forma correcta? Bueno, mira, aquí hay varias cosas en cuanto a la salud mental. O sea, más allá de cuidar el intestino, uno debe tener una alimentación que promueva la salud mental, porque también se te puede dañar la microbiota, también se te puede alterar, por ejemplo, el flujo del movimiento intestinal, también puede disminuir la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, más que hablar de alimentos, voy a hablar de nutrientes que pueden contribuir positivamente, y con eso doy ejemplos de alimentos que son ricos en esos nutrientes que pueden contribuir positivamente a varias cosas. Si uno quiere mejorar la salud mental, hay que contribuir en varios escenarios. Uno de ellos es mejorar el ambiente hormonal, es decir, que tu función hormonal, la síntesis de tus hormonas femeninas esté de forma adecuada, y no solamente tus hormonas femeninas para las mujeres, las masculinas para los hombres, sino también todo lo que tiene que ver con la tiroides. Eso va a impactar directamente el funcionamiento de tu cerebro y de tus estados emocionales. Entonces, para eso, uno de los alimentos que hay que evitar es el azúcar. Yo repito esto muchísimo porque el impacto del azúcar y el proceso inflamatorio que el azúcar genera se ha visto y ya se ha estudiado un montón, y se ha visto que impacta muchísimos de los sistemas del cuerpo, entre esos los estados emocionales. Va a impactar directamente tus emociones y va a impactar directamente tus estados emocionales. Entonces, otro de los alimentos que hay que evitar es alimentos ultraprocesados, porque generan un proceso inflamatorio, van deteriorando tu microbiota intestinal. También el consumo exagerado de medicamentos. A la gente que le encanta medicarse, ay, medio siento síntomas de catarro, pastilla para la gripa, ay, medio siento dolorcito de cabeza, pastilla para no sé qué. Esas personas que se medican demasiado tienden a ir deteriorando tanto la microbiota intestinal como la salud intestinal, y eso puede tener un impacto negativo en la salud mental. Entonces, doctora Dayana, siga.
No, eso en cuanto a lo que no. Y en cuanto a lo que sí, que es la pregunta que ustedes me hicieron, o sea, ¿qué alimentos recomendaría? Tener una alimentación rica en micronutrientes. ¿Y qué es rica en micronutrientes? El consumo de vegetales y grasas saludables. Esas son las dos cosas, los principales. Y de ahí podemos profundizar un poco más por nutrientes específicos que pueden influir directamente en el desarrollo cognitivo, como por ejemplo el omega 3, la vitamina D. Entonces, y principalmente el consumo de vegetales, para que la gente tenga una idea práctica de qué puede hacer. Consumir al día por lo menos 2 porciones de vegetales de hojas verdes, ojalá en almuerzo y cena. El consumo de fuentes de vitamina D, que son pescados grasos, por ejemplo, y algunas fuentes de lácteos, ojalá quesos o quesos madurados, ojalá leche de vaca no, la leche de vaca no es recomendable, los quesos sí. Esos son los alimentos que principalmente pueden contribuir a la mejora de la salud mental y por supuesto grasas saludables, que son las nueces, marañón, almendras, todo este tipo de aguacate, aceite de oliva, aceite de ajonjolí mismo, ese tipo de alimentos pueden contribuir positivamente a los estados emocionales. Doctora, hay una contradicción acá porque muchas veces los medicamentos comunes para los trastornos psiquiátricos suelen afectar también la flora intestinal y suelen afectar nuestro organismo. ¿Cómo hacer ese equilibrio entre unos y otros? Mira, los medicamentos psiquiátricos afectan directamente tu sistema nervioso, ¿sí? Digamos que de forma subsecuente por la afección del sistema nervioso, dependiendo del medicamento que sea, ¿no? Porque tenemos ansiolíticos, tenemos antidepresivos, depende de la patología, pero en general lo que hacen los medicamentos es afectar el sistema nervioso y a través del sistema entérico afecta la microbiota intestinal, pero directamente no hay una afectación. Así que tú puedes conllevar el consumo de tu medicamento psiquiátrico y una de las cosas que yo aprovecho este espacio para decir es que los medicamentos psiquiátricos son un medicamento de rescate. ¿Sí? Es un medicamento, o sea, la gente tiene que perderle miedo a utilizar medicación psiquiátrica porque los medicamentos psiquiátricos salvan vidas. Ahora bien, uno que sí puede hacer un proceso de reversión con su psiquiatra tratante, con su nutricionista tratante, de ir disminuyendo la medicación y en paralelo ir trabajando la nutrición para fortalecer esos estados emocionales. Eso fue lo que yo como paciente psiquiátrica hice para quitarme la medicación. Yo estuve medicada por psiquiatría y a través de la nutrición rehabilité mis emociones, mi tema de salud mental con nutrición, pero lo hice de esa manera, eliminando los medicamentos, pero en paralelo trabajando la nutrición. No se puede una cosa sin la otra. Doctora Dayana, ahí yo le quiero hacer otra pregunta y le agradecemos mucho además que usted sea tan amplia y nos cuente su caso para que uno vea que a todo el mundo le puede pasar y que no tiene nada de malo y para eso podemos pedir ayuda, ¿no? Doctora, ahora en el caso de hablar del sistema inmune, muchas veces le dicen a uno, mire, tómese un juguito de naranja o tómese esta vitamina que es dulce, ¿no? Como esas pastillas que son súper dulces para el sistema inmune para que no le dé gripa. En realidad, ¿qué tipo de alimentación necesitamos para tener nuestro sistema inmunológico fuerte? Bueno, mira, es que vuelvo al tema central que nos reúne hoy, que es el tema de salud mental. El sistema inmunológico tiene una relación directa con el intestino y obviamente con la salud mental. Entonces, el sistema inmunológico hay que tratarlo como tal. Entonces, un jugo de naranja no es la mejor opción. Nosotros en muchas ocasiones la gente piensa que tomarse un jugo de naranja es lo más saludable del mundo, pero resulta que si tú exprimes 5 naranjas, 6 naranjas, estás elevando demasiado los niveles de fructosa y estás haciendo, en el momento que tú consumes eso, lo que va a hacer es que vas a hacer un pico glicémico alto y esto va a generar un proceso inflamatorio. O sea, no vas a aprovechar realmente los beneficios de la naranja. Si uno quiere aprovechar los beneficios de la vitamina C, que es realmente por lo cual se recomienda la naranja para el sistema inmunológico, debe comerse la fruta en porción, no en jugo.
no en jugo, porque la gran mayoría de las personas consumen la fruta en jugo y lo consumen como un hábito, y al volverse un hábito lo que están haciendo es incluir muchísima más fructosa libre y muchísima más glucosa en toda su alimentación si toman jugos todo el tiempo. Ahora bien, si uno se toma un jugo de vez en cuando, está bien, pero no de forma constante, y no es la mejor solución para aprovechar la vitamina C. Es mucho mejor hacerlo en porción, porque el efecto metabólico no va a ser inflamatorio. Cuando el cuerpo hace un pico de glucosa muy alto, lo que va a tender a hacer es un proceso inflamatorio, porque va a ser una descarga de insulina alta. Y eso es lo que pasa cuando uno se toma un jugo de fruta, sea de naranja o de cualquier otra fruta donde son varias frutas batidas, y si eres sedentario, si no haces ejercicio, si eres una persona normal que toma jugo el desayuno, el almuerzo, la cena, y aparte de eso le echas azúcar, pues eso se va a convertir en algo negativo más que en positivo. Entonces la respuesta es no. Para mejorar el sistema inmunológico hay que comer saludable, hay que dormir muy bien y hay que intentar manejar las emociones. Doctora, cambiemos de tema y hablemos del sistema inmunológico y la nutrición. Muchas veces nosotras, las mujeres y los hombres, empezamos a hacer ese conteo de calorías. Entonces empezamos a mirarle las calorías a todo, a buscar qué es malo, a buscar qué es bueno, y muchas veces empezamos a ingerir menos de 2.000 calorías al día. ¿Esto podría afectar nuestro sistema inmunológico? Sí, mira, lo que pasa es que ¿qué pasa? No todo el mundo necesita las mismas calorías. El tema de 2.000 kilocalorías fue unas calorías estándar que se han establecido con fines de regulación y etiquetado. Pero no todo el mundo gasta las mismas 2.000 kilocalorías. Una mujer promedio colombiana gasta aproximadamente entre 1.500 a 1.800 kilocalorías por día en promedio. Una mujer latinoamericana es una mujer bajita, que se mueve con lo que se mueve del día. Una mujer o un hombre también que tenga más actividad física, pues el gasto calórico va a ser bastante mayor. Entonces, el gasto energético, si tú lo reduces muchísimo, es decir, si tus necesidades energéticas son, por ejemplo, 1.700 kilocalorías, y te comes la mitad de eso, de tu requerimiento, ponle ni siquiera la mitad, ponle 900, 1.000, eso va a afectar tu sistema inmunológico y va a afectar directamente tu salud mental. Todo lo que afecte el sistema inmunológico va a afectar directamente la salud mental. Entonces, el sistema inmune sí se ve afectado cuando nos restringimos demasiado. Todos los seres humanos tenemos una tasa metabólica basal. ¿Qué es eso? Son las calorías mínimas que necesitamos para vivir. En promedio, un hombre estatura promedio latinoamericano requiere alrededor de una tasa metabólica basal de alrededor de unas 1.400, y una mujer una tasa metabólica basal de por aproximadamente 1.200. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú haces una dieta por debajo de estas calorías, lo que va a pasar con tu cuerpo es que tu cuerpo entra en proceso de alerta, de emergencia, y va a mandar unas señales que van a deprimir tu sistema inmunológico. Entonces, si te restringes mucho, y ese es el problema con todas las dietas, tratamientos, balón gástrico, cirugía bariátrica, con todo este tipo de metodologías donde se restringe demasiado la alimentación, hay una afectación directa en el sistema inmunológico, porque el cuerpo entra en vigilancia y entra en estrés por un consumo exagerado de restricción, una restricción exagerada. Claro, a mí me parece además de todo, mire, doctora, algo súper interesante cuando uno habla del sistema inmunológico, y es que muchas veces le dicen a uno, mire, eso lo activa, el sistema inmunológico lo activa la calabaza, los granos, las leguminosas, el aguacate, y como que empiezan a mencionarle a uno ciertos tipos de alimentos, pero a mi modo de ver, si la comida es información, pues efectivamente no es que haya un alimento en especial que nos active el sistema inmunológico. Quisiera que usted me diga si es mito o no que al comer uno, por ejemplo, alimentos que afecten todo lo que tiene que ver con la microbiota, los endulzantes, los edulcorantes y todos los alimentos artificiales, ¿esto definitivamente sí me puede debilitar el sistema inmunológico? O sea, ¿qué pasa? Obviamente el ser humano no es
no está modulado por una sola cosa, tal cual como tú lo decías. Un solo alimento, es decir, si yo tengo una alimentación saludable y me como y tomo vino de vez en cuando, pues eso no va a hacer mayor impacto en lo que yo hago en todo mi estilo de vida. El problema está si de forma habitual yo consumo algún tipo de producto que sea inflamatorio y que vaya a deteriorar mi sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, los edulcorantes, que era lo que tú mencionabas, sí tienen una afectación directa y ya hay evidencia sobre eso. Los edulcorantes le llamamos a todo lo que sabe dulcecito, que se hace de forma artificial, que no es natural, es decir, las frutas saben dulce pero son naturales, es decir, todo lo que utilizamos para endulzar que venden en los supermercados, esos son los edulcorantes. Y los edulcorantes en general sí generan una afectación directa sobre la microbiota intestinal. Y al alterar la microbiota intestinal, por lo mismo que les acabo de comentar, que es el eje. Doctora. Bueno, ya le estamos remarcando a la doctora Carolina. Es que ve que hoy el internet está fallando, sí, no es solo el mío, ¿verdad que algo pasa? No es solo usted, tiene toda la razón, ya está ahí la doctora. Doctora, ¿nos escucha? Algo más, estamos con la doctora Dayana Castillo hablando sobre la nutrición correcta para nuestro sistema inmunológico y tenemos oyentes. Rafael, ¿usted en dónde está y cuál es su pregunta para la doctora? Gracias, señorita. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho. Es una pregunta para la doctora Dayana, es tan amable, para preguntar, por favor, ¿cuál es la diferencia entre no consumir leche y comer queso? ¿Cuál es la diferencia en la microbiota, por favor? Gracias. Mira, es una excelentísima pregunta. Varias cosas. Número uno, la leche, la molécula de la leche de vaca es una molécula bastante grande, bastante abrasiva para el intestino de un humano. Es más, esto es súper impopular, pero los humanos, después de los 6 meses de vida, no deberíamos consumir ningún tipo de leche. La única leche que deberíamos consumir es hasta los 6 meses o más en el proceso de lactancia, leche materna. De ahí en adelante deberíamos consumir diferentes tipos de alimentos, pero la leche de vaca no. ¿Por qué no? Porque la molécula de la leche de vaca puede ser abrasiva para el sistema digestivo de un humano. ¿Por qué los quesos son diferentes? Los quesos y los yogures pasan por diferentes procesos que contribuyen a mejorar el peso y el tamaño molecular del alimento, lo cual lo hace más digerible para un humano. Entonces, los quesos y los yogures se le adicionan bacterias que contribuyen a su proceso de fermentación y eso hace que la molécula sea mucho más digerible. Además, hay quesos que pasan no solamente por el proceso de fermentación, también pasan por procesos enzimáticos y pasan por procesos de maduración. Entonces, eso hace que muchísimo más, por ejemplo, los quesos que son maduros son muchísimo más digeribles para el intestino de un humano. El tamaño molecular es mucho más absorbible y el cuerpo humano no lo va a reconocer como un agente externo. Muchas veces la leche de vaca, por eso a muchas personas la leche de vaca se les quita cuando sufren de alergias, porque la leche de vaca se ha relacionado con el desarrollo de asma y diferentes tipos de alergias, tanto en niños como en adultos. ¿Por qué? Porque al ser la molécula tan abrasiva, el tamaño molecular tan grande, muchas veces el sistema inmunológico reacciona frente a esta molécula. Por eso la leche de vaca no, y los quesos y los yogures sí, pero de buena calidad. Tienen que mirar que ese producto no tenga azúcares, que no tenga muchos aditivos, que sea muy natural. Bueno, también tenemos a Edgar, Dayana. Edgar, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Dayana? Doctora, buenas tardes desde Bogotá. Es que yo empecé a consumir muchas hojas verdes y en un examen me salió alta la ferritina. ¿Tendrá alguna correlación? Por ejemplo, mucha espinaca, mucho perejil. Mira, lo que te entendí es que empezaste a comer muchos vegetales de hojas verdes y te salió alta la ferritina. La relación no es tan directa. La ferritina se altera cuando está sucediendo un proceso inflamatorio. Entonces, más bien revisa si estás pasando por algún proceso estresante, si estás teniendo buena calidad de sueño
y si estás consumiendo demasiados carbohidratos, por ejemplo. Entonces, puede que tú estés consumiendo bastante cantidad de vegetales de hojas verdes, pero que el resto de tu alimentación no sea tan buena. Es decir, que no tengas buena calidad de proteína, que estés consumiendo muchos procesados, que estés consumiendo muchos carbohidratos dulces, harinas refinadas, mucho pan. Eso, más si estás presentando algún proceso emocional o algo retante en tu vida, puede generarte una inflamación y se te puede alterar la ferritina, por ejemplo. Pero no creo que la relación sea directa con el consumo de hojas verdes. Doctora, mire, nos escriben a nuestro correo. ¿Cómo influye el orden en que nos comemos las comidas? Primero ensalada, arroz, proteína. ¿Eso nos ayuda en algo? Sí. El orden correcto es... Jessie Chospe es una científica de Estados Unidos, es la autora de Glucose Goddess o La Revolución de la Glucosa, y ella lo que expone en su libro es que el orden de los alimentos para mejorar el pico glucémico es vegetales, comerse los vegetales, ojalá fibrosos, con fibrosos me refiero a los vegetales precisamente de hojas verdes, pero también, por ejemplo, pimentón, mejor dicho, todos los vegetales que son crunchy y se pueden comer crudos. Entonces, vegetales. Después proteína, todas las fuentes de proteína, después fuentes de grasas saludables, es decir, aguacate, nueces, aceite de oliva, y por último la fuente de carbohidrato. ¿Esto qué va a hacer? Que el pico glicémico se haga de una forma más amena, no se haga tan alto, y eso permita que nuestro cuerpo utilice esa energía a largo plazo y puedas utilizarla durante todo el día, no te sientas mareado, no se haga una secreción de insulina que pueda ser inflamatoria para ti o pueda ser negativa para ti o te contribuya a ganar grasa corporal. Entonces, el orden es ese. De hecho, es una de las recomendaciones que nosotros utilizamos para nuestros pacientes también, que están en proceso de adelgazamiento. Esa recomendación sí funciona y sí es útil a nivel metabólico. Mire, doctora, aquí también nos hacen una pregunta súper interesante y hemos estado en el sistema inmune y la salud mental, ¿no? Pero todo viene correlacionado y nos dicen, hola, muy buenas tardes, por favor, si pueden preguntar a la doctora sobre el efecto del ayuno intermitente sobre la salud mental. Sí, eso es una tan excelente pregunta, porque la gente piensa que yo soy detractora del ayuno, pero realmente a mí me encanta el ayuno para temas digestivos, pero creo que el ayuno sea tergiversado como todo lo que pasa en temas de salud, ¿no? ¿Qué pasa? El ayuno intermitente, si uno lo hace bien y por corto plazo e intermitentemente, puede llegar a ser útil, pero lo que hace la gran mayoría de las personas es limitar una de sus comidas. Entonces, la gente dice, voy a hacer ayuno intermitente, y lo que hace es quitar o el desayuno o la cena. Y cuando tú haces eso, estás limitando aproximadamente entre el 33 y el 35% de tu energía o la energía que necesitas durante el día. Entonces, volvemos a la pregunta que me había hecho Camila frente al tema de restricción calórica. Entonces, al tú restringirte demasiado, también estás limitando el acceso a nutrientes. Entonces, estás limitando no solamente calóricamente, sino nutricionalmente. Y esto, obviamente, por hacerlo mal, porque mira, yo te digo, el 80% de las personas que nosotros vemos en Nutrarte, en mi consultorio, llegan haciendo ayuno intermitente mal hecho, mal. Lo que hace la gran mayoría de la gente es restringirse. Entonces, al limitar la nutrición, tanto micronutrición como macronutrición, va a haber una afectación directa en el sistema inmunológico y en la salud mental. Es que los dos están relacionados. Si tu sistema inmunológico se ve afectado, directamente se va a ver afectada tu salud mental. Si tu salud mental se ve afectada, directamente se va a ver afectado tu sistema inmunológico. Doctora, antes de que avancemos, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el sistema inmunológico? ¿Cuál función cumple este sistema? El sistema inmunológico es un sistema que es el encargado de defenderte. Es decir, el ser humano cumple sus funciones normales, pero ¿qué pasa? En el ambiente externo hay bacterias, hay virus, hay mohos que pueden afectar negativamente las funciones del ser humano. Y la medicina ha evolucionado a que nosotros tengamos hoy en día antibióticos, ha extraído antioxidantes que nos permiten fortalecer el sistema inmunológico, pero hace 100 años la gente se moría a los 30 años cuando le daba una bacteria y no habían antibióticos, porque el sistema inmunológico nuestro, cuando se veía colonizado, si evolucionaba, pues eso te puede matar a la final.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el sistema inmune se deteriora, no tiene la capacidad de defenderte de forma adecuada, todo tu sistema se empieza a deprimir, ¿sí? Si tu sistema inmunológico, por ejemplo, cuando tú estás muy estresado, te empieza a dar gripa, ¿verdad? Te empiezas a enfermar, te empieza a dar gripa. ¿Por qué? Porque cuando estás estresado, se baja la funcionalidad del sistema inmune. Y el sistema inmune, a diferencia de los otros sistemas, es un recurso limitado. Eso, para darles un ejemplo, tú tienes como un ejército, y si tú, ese ejército, lo Creo que se cortó la doctora, nuevamente. Bueno, Carolina. ¿Doctora? Sí, se cortó. Se cortó. Entonces, Camila, vamos a resumir. Yo creo que sí, se cortó la comunicación. Lo que vamos a resumir es que definitivamente hay una correlación entre el sistema inmunológico, entre la salud mental y entre nuestra digestión. Le queremos agradecer a la doctora Dayana Castillo por haber estado con nosotros, Camila, y por ahora vamos a continuar con nuestro siguiente invitado aquí en Salud y Algo Más.